El segundo mandamiento: no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Primera parte: el nombre del Señor es santo. Numeral 2142. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece, como el primer mandamiento, a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Numeral 2143. Entre todas las palabras de la revelación hay una, singular, que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en él. Se revela a ellos en un misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. El nombre del Señor es santo. Por eso, el hombre no puede usar mal de él. Lo debe guardar en la memoria, en un silencio de adoración amorosa. No lo empleará en su propia palabra, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Numeral 2144. La diferencia respecto a su nombre expresa la que es debida al misterio de Dios mismo y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. Los sentimientos de temor y de lo sagrado son sentimientos cristianos, ¿o no? Nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos, y en un grado intenso, si tuviésemos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlos, esta misma seguridad. No tenerlos es no verificar, es no creer que está presente. Como diría Enrique Newman en su parroquial Unplain, sermón número 2. Numeral 2145. El fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin cesar al temor. La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Numeral 2146. El segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos. Numeral 2147. Las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divinas. Deben ser respetadas en justicia. Ser infiel a ellas es abusar del nombre de Dios y, en cierta manera, hacer de Dios un mentiroso. Numeral 2148. La blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios, interior
exteriormente. Palabras de odio, de reproche, de desafío, en injuriar a Dios, faltarle el respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Santiago reprueba a los que blasfeman el nombre de Dios, de Jesús, que ha sido invocado sobre ellos. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la Iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir a pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave. Numeral 2149. Las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto hacia el Señor. El segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre divino. El nombre de Dios es grande, allí donde se pronuncia con el respeto debido a su grandeza y a su majestad. El nombre de Dios es santo, allí donde se le nombra con veneración y temor de ofenderle. Segunda parte. Tomar el nombre del Señor en vano. Numeral 2150. El segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Hacer juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. El juramento compromete el nombre del Señor. Al Señor tu Dios temerás, a Él le servirá, por su nombre jurará. Deuteronomio 6:13. Numeral 2151. La reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios, como Creador y Señor. Dios es la norma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma. El juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la revelación de la palabra humana con la verdad de Dios. El juramento falso invoca a Dios como testigo de una mentira. Numeral 2152. Es perjurio quien, bajo juramento, hace una promesa que no tiene intención de cumplir, o que, después de haber prometido bajo juramento, no mantiene. El perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra. Comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala es contrario a la santidad del nombre divino. Numeral 2153. Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno,
sea vuestro lenguaje. Sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Mateo 5, 33, 34 al 37. Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la atención respetuosa a su presencia, reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. Numeral 2154. Siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa. Por ejemplo, ante el tribunal. El juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. Numeral 2155. La santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos fútiles y no prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exigiese injustamente. Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles y legítimas, puede ser rehusado, debe serlo. Cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de las personas o a la comunión de la Iglesia. Tercera parte. El nombre cristiano. Numeral 2156. El sacramento del bautismo es conferido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateos 28, 19. En el bautismo, el nombre del Señor santifica al hombre y el cristiano recibe su nombre en la Iglesia. Puede ser el nombre de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar a su Señor, a ser puesto bajo el patrocinio de un santo. Se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura su intercesión. El nombre del bautismo puede expresar también un misterio cristiano o una virtud cristiana. Procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. Numeral 2157. El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que le permite actuar en el Espíritu como hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Numeral 2158. Dios llama a cada uno por su nombre. El nombre de todo hombre es sagrado. El nombre es la imagen de la persona. Exigen respeto en señal de la dignidad del que lo lleva.
Numeral 2159. El nombre recibido es un nombre de eternidad. En el reino de Dios, el carácter misterioso y único de cada persona marcada con el nombre de Dios brillará a plena luz. Al vencedor le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Miré entonces y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Apocalipsis 14:1. Numeral 2160 del resumen. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre por toda la tierra. 2161. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. El nombre del Señor es santo. 2162. El segundo mandamiento prohíbe todo uso inconveniente del nombre de Dios. La blasfemia consiste en usar de una manera injuriosa el nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de los santos. (2163) El juramento en falso invoca a Dios como testigo de una mentira. El perjurio es una falta grave contra el Señor, que es siempre fiel a su promesa. 2164. No jurar ni por criador ni por criatura, si no fuere con verdad, necesidad y reverencia. 2165. En el bautismo, la Iglesia da un nombre al cristiano. Los padres, los padrinos y el párroco deben procurar que se dé un nombre santo al que es bautizado. El patrocinio de un santo ofrece un modelo de caridad y asegura su intercesión. 2166. El cristiano comienza sus oraciones y sus acciones haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 2167. Dios llama a cada uno por su nombre.